sentido vertical. ¿Por qué en sentido vertical? Vamos, ¿cómo son las cargas que aplican ahí? O las presiones. Vertical. Fantástico. Bien, me gustó. Los equipos que se utilizan son los que están viendo acá. Ese es un tipo de equipo. Aquel equipo es similar. Vamos a ver las partes del equipo. Es un equipo con el cual nosotros le damos una carga, ya vamos a ver a qué cosa y vamos a ver de qué manera. Las partes principales del equipo. Tienen una base rígida. En esta base se apoya en lo que se llama celda edométrica, edómetro, cuba edométrica. Nunca le digan cubo a celda, no. Celda edométrica, ¿eh? Siempre nombre y apellido. Este es un yugo de carga. Con esto lo que hacemos es darle la carga o la presión de carga a una probetita de suelo, que nosotros ya vamos a ver cómo la formamos. Las relaciones de carga las hacemos a través de un sistema de palancas. Este sistema y esta configuración es 10 a 1. ¿Okay? Las relaciones de carga, para poder hacer las distintas cargas, sobrecargas, descargas, recargas, todo lo que es la teoría de la consolidación en cuanto a las curvas de compresibilidad, las hace el proyectista en función de la obra que va a hacer y en función del material que tiene, la profundidad, el destino y el tiempo. Variable tiempo. Relación de 10 a 1, la palanca, yugo de carga. Este es el contrapeso que me hace poder accionar el yugo sobre la acción de una pletina que va a ir sobre el suelo. Este se rompió esta mañana. Por eso les digo que tengamos cuidado. Entonces, ¿eso qué no quiere decir? Que vamos a tener que cambiar los cables de acero. Afortunadamente no pasó nada. Las partes. La base rígida, el yugo de carga, la relación de palanca, 10 a 1, el lugar donde se ponen las cargas. Acá podemos llegar hasta 63 kilos por centímetro cuadrado. Multipliquémoslo por 10. Es importante. Bueno, vamos a ver cómo se forma nuestra pastilla de suelo dentro de del edómetro, celda edométrica o la cuba edométrica. Esta es una cuba que es transparente, tiene una base, tiene un elemento vertical que se atornilla a la base, tiene un soporte para el comparador o flexímetro o relojito, como le dicen muchos. Este es mi comparador. Se lo estoy armando como la estaríamos armando en el laboratorio. Y este va apoyado arriba del yugo. ¿Ah? ¿Cómo se forma esta celda? Tengo un elemento que es transparente, va a la celda y va con un horrín. Acá tengo rines que lo que hacen es que sea estanco. Entonces entendemos el sistema. ¿Cómo se llama esto? Vamos, le di 3 nombres. Celda edométrica, perfecto. Este está configurado para cuando ustedes trabajen con un tipo de drenaje doble. Le explicaron el tipo de drenaje doble porque nosotros tomamos H dividido 2. Si es drenaje simple, es H simplificado, H y únicamente H. Entonces, este anillo que va a soportar el material, suelo o la probetita se llama anillo flotante. El otro anillo se llama anillo rígido o anillo fijo. ¿Cómo nosotros sacamos la probeta de suelo? La podemos traer casi indisturbada de campo a través de un elemento que me haga el muestreo. ¿Cuáles son los elementos que pueden hacer el muestreo? De elementos finos, plásticos, llamados arcilla. Un ejemplo. Vamos, la dama, me gustó. Listo. Si yo traigo una dama, tengo que tallarla. Al tallar me queda la probeta. Si no, la puedo sacar de un elemento directamente que tenga la mismo diámetro. Punta, shell,
caso este, punta shell. Si no la tallo, y si no la saco de la punta shell y la puedo sacar de un SPT, es más cortito. Lo puedo traer el SPT y la puedo reconfigurar, pero tengo que saber los parámetros mecánicos que tiene: humedad, densidad, peso específico, relación de vacío y una cantidad de cosas más para poder configurar ese prototipo. ¿Cómo se arma esto? Material con la que se hace. Tiene que ser plástico, tiene que ser arcilla. Entonces, cuando hagan un ensayo de consolidación unidimensional, se lo hacen a las arcillas. No se lo hacen nada más que a la arcilla y a la arcilla. No hay otra forma. ¿Ok? La saqué de una dama y tiene una cierta relación de humedad y densidad. La puedo sacar con otra parte de la dama y le puedo hacer un ensayo como hicimos allá. ¿Ah? ¿Cómo se llama aquel ensayo? Exactamente. Bueno, entonces los elementos con los cuales nosotros trabajamos con la dama, la podemos cortar, podemos sacar una probetita. Esta está seca, esta está, terminó el ensayo y nosotros lo que hacemos es secarla para ver una cantidad de cosas. Los parámetros que se hacen es saber a qué humedad y a qué densidad se puso. Cuando se retira, después de hacer el ensayo, también la volvemos a ver, porque esa va a estar saturada. Hay varios procesos que va a pasar, que va a tener esa probeta. Son los procesos de la consolidación, son 3. El primer proceso. Primario. Exacto, tenemos antes de la consolidación primaria, tenemos la consolidación inicial, que es un proceso de, ¿qué es lo que expulsa? Sí, señor, expulsa aire. En la consolidación primaria, ¿qué es lo que expulsa? Agua. Perfecto. Y en la conciliación secundaria, ¿qué es lo que pasa? Se reacomodan las partículas de qué? Sí, señor. Ahí está, perfecto. Entonces, cuando yo la arme, la voy a armar a la humedad y a la densidad que tenía la dama, a la humedad y la densidad que saqué del portamuestras, y la voy a configurar de la siguiente manera. Primero con un anillo rígido. Este anillo tiene que ser tal que no tenga deformaciones ni verticales ni horizontales. Después se coloca arriba de, esto ya lo conocen. ¿Cómo hacemos papel filtro para esto? La configuración que tenemos es de 63 milímetros, justo de un shell. Vamos a medir 62,46, son 63 milímetros. Los papeles filtros vienen un poquito más grandes. Estos son los papeles filtros comerciales. Este es de 70. Este es de 100. ¿Hay consolidómetro más grande? Sí. Si no, papel filtro y a cortar. Y me sale más o menos así. Entonces, ¿cómo configuro este sistema? En la parte inferior, una piedra porosa. Va adentro de la cuba. Papel filtro. El equipo del anillo y la probetita. Otra vez viene un papel filtro. ¿Sí? Otra vez viene una piedra porosa. ¿Para qué están las piedras porosas y los papeles filtros? Para permitir que ¿Pasa el agua? sí. ¿Y en qué sentido pasa ese agua? Vertical. Entonces, ¿qué puedo llegar a medir si me lo pido? Sí. ¿Con qué equipo lo puedo medir? Con ese que está ahí. ¿Y esa permeabilidad cómo se llama? ¿Carga cuánto? Variable. Sí, señor. Perfecto. Ahí tiene la medición. Con aquel equipo no lo puedo medir. Es decir, que con esta configuración no puedo medir permeabilidad, pero sí puedo medir varias cosas. Asentamiento, C sub P, A sub P, M sub P, todos los coeficientes. Arriba de esto va mi pretina con mi bolita. Y arriba de esta bolita va el yugo que está allá. ¿Ok? Ahí si alguien toca el yugo por el lado de abajo, va a ver que tiene una muesca. A ver, fíjense. La parte central, por ahí.
¿Ok? Ahí va el yugo. Después acomodo mi comparador. Le voy a tener que dar un recorrido tal que, porque esta probetita del suelo puede tener dos cosas. Puede ser que se asiente o puede ser que se expanda. Si se expande, podemos medir qué cosa. Hinchamiento. El hinchamiento. Bien. Es un ensayo distinto. Es otro ensayo. Nada que ver con lo que es consolidación. Pero sí lo podemos medir con el mismo equipo. Hay dos tipos de hinchamiento. Un hinchamiento libre y un hinchamiento controlado. Eso lo hace el proyectista. Me dice cuánta carga necesito para controlar ese hinchamiento. Cosa que yo sí lo voy a medir, porque esto va sumergido en agua. La probetita va a ir tomando agua, se va a ir saturando, y el ensayo de consolidación no lo voy a empezar hasta que yo diga lo siguiente. Primero, no tiene más expansión. Segundo, que ya creo que está saturado. 5, 6, 7 o 10 días. O, si quiero hacer algo rápido, puedo hacer lo siguiente. Puedo controlar ese hinchamiento con una sobrecarga y empezar de ahí mi ensayo de consolidación. Con un sistema de cargas controlado a través de varios puntos de carga. Y ahí tengo mi primera curva de la curva de compresibilidad. Entonces, esta es la configuración de qué tipo de edómetro. ¿O qué tipo de anillo? Es un anillo flotante. El rígido o el fijo es este. Ahí se los voy a mostrar. Vamos a repasar dos cositas en la norma. Fíjense, la norma IRAN es bastante viejita, pero es bastante buena. Es la 10.505. Y te dice, en la parte del equipo, el aparato de carga, que ya lo vieron aquí, el consolidómetro, que es ese, o nosotros le decimos cubo edómetro. El anillo lo que más importante habla en la norma es de que no tenga deformación. ¿De qué material es? De bronce, para que tampoco se me oxide, o sea que no haya acción iónica entre el agua siempre se pone agua destilada, entre el agua y la acción del suelo. ¿El suelo puede tener sales? Sí. ¿Pueden generar problemas? También. Y esas sales son las que pueden llegar a ser expansivas. El tipo de piedra porosa, te dice el tipo de material. La placa que le da maestra, esto es una placa de carga, una pletina de carga. La cámara húmeda que nosotros le llamamos celda odométrica. Y el extensómetro o comparador. Entonces la configuración, la van a ver, es de abajo hacia arriba, tengo una piedra porosa, un papel filtro para no perder material, porque después a final del ensayo tengo que pesar otra vez el anillo más la probetita de suelo que ha estado sometida a una cantidad de acciones, y después la tengo que secar para sacar la humedad que tiene y ver el grado de saturación que conseguí. Va la probetita de suelo, otra vez el papel filtro y la piedra porosa y la pletina de carga. Esta es la configuración de una cuba edómetrica, llamémosle general. Acá tengo para poder medir los tiempos de acciones de carga. Después, si tienen tiempo, van a ver en aquel equipo de allá, van a ver las cargas que se aplican en función del sistema que tenemos del día a hoy. Esas cargas van a ser una reacción de la punta y una reacción dentro de lo que sería la probetita de suelo. No se pone cualquier carga, se hace una determinada cantidad de tiempo, está en la norma. Es tal que a veces son tiempos tan cortitos, alrededor de 2 segundos, 4 segundos, al principio para ir viendo las deformaciones. Como salto de una carga a la otra, tal que en una cierta cantidad de tiempo los valores de deformación sean menores a 1/100 de milímetro. Recién ahí puedo volver a cargar. Bueno, vimos la primera parte de cómo armamos una probetita de suelo, cómo la configuramos con un sistema de anillo. Perfecto, bien. Bueno, vamos al otro. Dijimos que también podemos medir permeabilidad. ¿Se puede medir casu horizontal, permeabilidad horizontal? No. Entonces es una de las condiciones que tiene este sistema. K sub B igual a 0.
Condición inicial, K sub B igual a 0, ¿por qué? Por la rigidez del aro. No hay manera, ¿ok? K sub H sería. K sub H. K sub H. K sub H, no tengo forma, manera de poder medir la permeabilidad horizontal. La configuro tal que pueda medir en forma vertical. Entonces, ¿entendieron cómo va esta configuración? Les quería mostrar el tema importante para que no se olviden después en los finales de lo que es el papel filtro. Siempre nos olvidamos de ponerlo. A veces se han armado probetas, nos olvidamos, tenemos que volver a empezar. Los ensayos en general acá se hacen por duplicado. Hacemos 2 probetitas idénticas y vamos trabajando con las 2 probetitas idénticas a través del tiempo. Porque siempre alguien pasa y le pega a mi palanca de carga y yo ya me enojo y digo, bueno, menos mal que hicimos 2. El otro sistema de configuración, si este es anillo flotante, este se llama anillo rígido. Si este toma H sobre 2, este toma H. Fijémonos cómo tiene una base rígida, muy rígida, en donde ya tiene la piedra porosa inferior. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sacar la muestra. La saco con este anillo o la corto del Shelby y la introduzco acá. ¿Qué debería ir acá arriba de esta piedra porosa? ¿Qué? Papel filtro, perfecto. Voy a armar la configuración. Vamos a desarmar esta. Vamos a desarmar esta. Y vamos a tener nuestra probetita de suelo que está tallada. ¿De qué material es esta probetita? Arcilla. Listo. Perfecto. Pero tiene que ir unos rim. Para la pletina de ajuste. Y después van los tornillos de ajuste de la base con la pletina de ajuste superior y mi anillo rígido que contiene la probeta. Entonces, este anillo es flotante. Este anillo, ¿cómo se llama? Rígido. Perfecto. ¿Los dos sirven para el ensayo de consolidación? Sí. ¿Está normalizado? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es lo mismo? Sí. Arriba de esto, ¿qué viene? ¿Ah? Una piedra porosa. Busquemos una piedra. Esa. Viene mi pletina y ya la tengo lista para poder colocar en el sistema. Pongo un anillo de constricción para poder sacar el agua, porque a esta la voy a recargar por la parte inferior hasta poder saturarla y la voy a hacer drenar por la parte superior. Esto se monta en ese equipo que tiene el profesor Iván. Vengan para acá. Este sistema te ayuda a subir y a bajar, se llama soliviar la carga, que básicamente es el yugo de carga. Ahí va. La han bajado demasiado. Y ahí yo ya hago la primera sobrecarga. Esa sobrecarga generalmente se hace 24 horas hasta estabilizar este sistema, que va a estar húmedo y lo voy a estar mojando para evitar esa expansión. Acá pongo mi comparador. Ahí pongo mi comparador. Tengo que poner mi comparador, mismo que allá, para poder medir la deformación. Entonces, ahí empiezo mi primer sistema de carga, o mi primera acción de carga, con baja carga para poder no influir en la probeta. Siempre se empieza con cargas muy bajas y después se va adicionando y se hacen tanto ciclo de carga, de descarga y de recarga como haga falta. Eso en función de la obra y cómo va avanzando la obra y en función de los tiempos. En general nosotros tomamos los primeros tiempos para ver cómo se comporta el material y ahí podemos redefinir los segundos o terceros ciclos de carga.
Con esto podemos medir la permeabilidad de la probeta, ¿ok? Entonces, lo podemos hacer antes de empezar lo que sería el ciclo de el ensayo de consolidación, ¿ok? Para poder sacar todo el agua y tener la probeta ya en fase de ¿qué? La tercera fase. Claro. Y ahí empieza el ensayo. Lo importante es saber con qué equipo voy a trabajar. Ese equipo ya lo tenemos definido, anillo rígido, la altura es H, aquel equipo es de anillo flotante, la altura es H sobre 2, o sea que puede drenar verticalmente por arriba y por abajo. Este únicamente puede drenar por arriba, el agua que drene lo puedo sacar por acá y puedo medir la permeabilidad antes del ensayo. Las cargas y las recargas las podemos configurar de acuerdo a como nosotros queramos. Y podemos llegar también con esta es la misma relación del mismo brazo que tenemos ya, 1 sobre 10. O sea, 10 veces multiplico la carga que estoy poniendo acá. Importante para los finales, el dibujo tiene que ser impecable. Y después que calculo con qué curva. Tienen dos curvas principales, consolidación y compresibilidad. Y tienen dos teorías, de Taylor y Casagrande. Y la primera teoría, la teoría de Oxinec. Y también tenemos la ley de Darcy. Tenemos que cumplir una cantidad de cosas que vamos a ir sumando y sumando. Estos equipos, antes de empezar, a veces hace falta una calibración, tal que los valores de deformación sean menores a 0,01 milímetros. ¿Cuándo se hace eso? Generalmente no se hace nunca, pero cuando uno lo mueve y le pasa lo que me pasó a mí, ese equipo ya lo voy a tener que calibrar. ¿Sí? Calibro el equipo, las deformaciones del equipo las mido con comparadores en distintos puntos de esa placa de receptora para que sean menores que esos valores de deformación. Se los comento ahora porque me pasó eso, si no ni se los comento. Pero está en la norma, ¿no? Hay que calibrar el equipo. ¿Ok? Ahí estaría casi todo lo que es la teoría de consolidación, para ver la parte de los equipos fundamentales. El anillo rígido y el anillo flotante. ¿Okay? Estas son las normas que se aplican. Se las puedo pasar, los escaneo se las paso, no hay problema. La IRAN 10505 es bastante viejita, del año 72, y la STM ya hay una versión nueva, del año 92. Las dos están vigentes. Cuando hablamos de hinchamiento, que es un tema totalmente distinto a este, también se puede hacer con estos equipos. Y se puede hacer hinchamiento o hinchamiento libre. Y también hay un ensayo rápido que se hace para determinadas obras que se llama ensayo de colapso. Se hace con el mismo equipo y dura 24 horas a una sobrecarga determinada. Se los comento porque los pueden llegar a pedir o los pueden llegar a ver. Los tiempos que demora este ensayo son bastante largos. Pueden llegar a demorar hasta 1 mes, 2 meses o 3 meses. Depende de los ciclos de carga que uno quiera configurar. Bien, le hago un comentario para repasar. Entonces, edómetro, ¿sí? La cuestión de la permeabilidad es usándolo como permeámetro. Exactamente. ¿Está bien? Lo puedo usar como permeámetro. Usándolo como permeámetro, yo puedo obtener un K. Permeámetro variable. Cuando ustedes obtengan el coeficiente de consolidación o el ensayo de consolidación, dentro de la fórmula de ese coeficiente hay un K. Ese K, el K vertical. Que ustedes pueden sacarlo a partir de ese sub B. ¿Está bien? Pero lo que está mencionado acá es usar esto como permeámetro. Hinchamiento y colapso. Muy interesante. Excede nuestra materia. Y excede el alcance de este práctico. Excede ese práctico, pero sí, es muy interesante entender. Ustedes lo van a entender fácilmente. Nosotros estamos acá hablando de un suelo saturado que vamos a consolidar. Ahora, antes de eso, ¿sí? La película anterior había un suelo arcilloso que estaba con poca humedad y de repente tuvo acceso a esa humedad. Por ejemplo, cuando tengo una probetita, está sequita, la meto en agua, antes de hacer el ensayo, o en cualquier condición de campo. ¿Qué pasa? La arcilla empieza a recibir. ¿Querés agua? Sí, dame agua. ¿Querés más agua? Dame más agua, dame más agua, dame más agua. Entonces empieza a hinchar. ¿Está bien? Dependiendo del tipo de arcilla, la cantidad de hinchamiento. ¿Sí? ¿Me interesa? Sí, me interesa mucho. Porque si yo hago una obra y después tengo una arcilla que está ahí tranquila y de repente mi obra le provee de agua, porque se rompe un caño, porque va a pasar, no sé, agua, porque voy a estar con mucho riego, eso se hincha. Entonces, o mido cuánto se va a hinchar
porque eso es una presión fuerte, de abajo hacia arriba, ¿se dan cuenta? O sea, depende de la estructura que tenga arriba, puede ser muy complicado. Y si no, digo, bueno, ¿qué fuerza, de qué presión tengo que hacer para que eso no se mueva aunque quiera? O sea, impido el hinchamiento y mido qué presión tengo que hacerle para que no suba. ¿Okay? No va a subir. Entonces mido la presión de hinchamiento. ¿Está bien? ¿Es importante? Sí, es importante. Si nos vamos al otro extremo, está el colapso. Estamos ahora en otro suelo, un suelo muy suelto. Imagínense una arena con un cementante, pero muy porosa. Y de nuevo viene el agua. Viene el agua, yo estoy cargado, está cargado pues se la banca, pero viene el agua y de alguna forma, ¿sí?, me quita esa resistencia que tenía y de repente eso colapsa. ¿Se dan cuenta? Un suelo colapsable o colapsible, lo van a encontrar en la literatura. Entonces yo acá, ¿qué hago? Meto carga y de repente lo inundo y veo qué pasa. Quizás no pasa nada, quizás hay colapso. ¿Está bien? Entonces es todo un juego de variables según el nivel de carga que yo tengo, el colapso. Y depende mucho del tipo de obra que voy a hacer y el tiempo de ejecución de esa obra. Por ejemplo, el ensayo de colapso son para determinados tipos de materiales que están como estrato debajo de una presa de materiales sólidos. Entonces, el proyectista te pide ensayo de colapso porque durante el proceso ejecutivo puede llegar a pasar. Acuérdense que para determinada estructura el agua va a seguir pasando porque hay una permeabilidad. Entonces, ese jueguito de poder sacar material, la dejé libre, se agrandó y le empezó a meter carga, ahí donde se produce el colapso. ¿Ah? Por el empuje empieza a salir vacío, empieza a salir agua. Entonces, quiere saber proyectista qué es lo que está pasando. ¿Ah? Entonces, la entrada o la salida de agua me puede estar generando estos problemas de volumen. ¿Ven? Entonces, si es suelo fino, consolidación, hinchamiento, en otro tipo de suelo puede ser colapso. ¿Ven? Entonces son cuestiones de cómo es la interacción del suelo con el agua. Bueno, y acá tienen, y lo que es más importante es el ensayo de consolidación. Entonces, las planillas de consolidación tienen este formato. ¿Ah? Tienen acciones de carga, ahí van a ver cada cuánto se va tomando las lecturas. Carga, sigo cargando, hasta que descargo. ¿Ah? Descargo. Y después puedo volver a cargar. Y después recargo y puedo volver a descargar. Estos son los formatos de las planillas. O sea, si necesito otra configuración, busco otra planilla. Pero básicamente es esa. Esa cumple las normas ILA en la HTML. Es un tema sumamente interesante. Se estudia bastante en suelos arcillosos, pero bastante en suelos arcillosos, y no es el único ensayo que se hace. Se hace una batería de ensayos para el tema del suelo arcilloso. Entre ellos, solo una vez, ensayo del corte axial, ¿okay? Pero este ensayo es básico. Con este ensayo puedo tener una idea de lo que puede llegar a pasar durante la ejecución de una cierta obra. Son obras importantes, estamos hablando de presas grandes o de terraplenes importantes de 8 o 9 metros. O terraplenes grandes o presas chicas, ahí está la historia. 9-10 metros, después de esos metros ya no es un terraplén, se considera una presa, estamos en el límite, pero generalmente trabajan ahí los ingenieros para no cobrar tanto, pero bueno, terraplenes del orden de los 8, 8,5, 9 metros de altura, que es lo que pasa con los materiales suelos que están por debajo de esa fundación. Y también hay para otras estructuras. Por ejemplo, hay un caso que le tocó al Walter Curadelli, vamos a mencionar, cuando yo era estudiante también lo pude ver, apenas lo pude ver, son arcillas expansivas en Neuquén. Entonces se hacen excavaciones para poder poner estructuras. Las estructuras son, la gran cantidad de elementos que tiene Neuquén son distribuidores de gases. Eso, bombas para poder presurizar el gas, bombas para poder sacarle el agua al gas. Bueno, todo eso va sobre unas estructuras de hormigón con el peso suficiente para evitar la expansión que tiene ese material. Moraleja, se rompe todo. ¿Qué pasó? No pudimos, o sea, no, se confiaron con unos
con unos básicos de ensayo de CPT y dijeron, oh, el CPT, esta arcilla. Y empezó a llover. ¿Y la arcilla qué hizo? Dame agua, dame agua. ¿Y qué pasó con la estación bombeadora de gas? ¡Pumba! La partió. Un ensayo simple, rápido, económico, para lo que vale ese tipo de obra. Entonces, tengamos en cuenta cuando trabajamos con arcilla, qué es lo que vamos a hacer arriba de esa arcilla. No es solamente mi suelo que recibe mis cargas, sino mi estructura que recibe las cargas que el suelo se le ocurre transmitir. Es al revés, se dan cuenta cómo se invierte. ¿Está bien? Y lo van a ver en red de flujo también, la presión de filtración sobre la estructura. O sea, hay un ida y vuelta. Nosotros cargamos el terreno y hace el terreno carga nuestras obras. ¿Se dan cuenta cómo es todo más interesante? La venganza. La venganza sería terrible. Sí, con la arcilla expansiva es muy tortuoso lo que puede llegar a pasar. Ella es irreversible. Hay que hacer las obras de nuevo. ¿Okay? Tenemos arcilla expansiva, se los mencioné cuando estábamos hablando algo de la parte vial. Ruta 7 a Chile. Hay una zona ahí en Uspallata, hay arcilla expansiva. ¿Qué es lo que han decidido? Excavación hasta los 8 metros y relleno para poder compensar. ¿Ensayo de edometría han hecho? No. Bueno, veremos si soporta o no. El que vaya a Chile después nos avisa. Pero bueno, acá quedó claro cómo lo importante en el laboratorio es ver los equipos que tenemos, cómo trabajan cada uno de los equipos, las diferencias que hay, cómo hacen las configuraciones para poder armar la pastilla con todas las partes, cómo se empieza a cargar esa pastilla. Antes de cargar la tengo que inundar y tengo que entender que está saturada. Con el Antolín lo dejamos entre 7 y 10 días a veces. Fíjense algo más, estas pletinas las mandé a cromar de nuevo. ¿Por qué? Porque había una interacción entre algunos elementos de suelo arcilloso y tuvo una acción devastadora sobre las platinas, las terminó oxidando, entonces las mandamos a cromar de nuevo. Entonces evitemos que los materiales intervengan con el suelo, tienen que ser inalterables. Es una de las cosas que dice la norma. Inalterables, indeformables, una cantidad de requerimientos que tienen que tener esos materiales para poder hacer el ensayo. ¿Qué otra cosita les puedo decir? Les dije lo de no nos olvidemos nunca jamás de poner el papel filtro porque puede haber migración, muy pequeña migración de partículas. Lo que hace es diferir en las pesadas. Fíjense acá en la parte derecha, que es lo que es, cuáles son los datos que voy a empezar a tomar, las masas. ¿Ok? Hay varias, en internet hay varias traducciones de la norma STM, la 24 al 35, inclusive traducciones, muy buenas traducciones al castellano. Yo tengo algunas, se las puedo pasar, no hay problema, para que la vayan leyendo y la tienen como referencia. Y la norma IRAM también. Esta es más cortita, no dice cómo hacer los cuadros o los gráficos de relación de vacíos versus los logaritmos de las tensiones efectivas para los ensayos de compresibilidad, pero sí menciona que hay que hacerlos como reporte. Entonces, básicamente es como una ayuda a memorias, ¿eh? Pero dice que está basada en esa norma. O casualidad, siempre nos estamos basando en alguna norma.